Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar en la consideración de la palabra de nuestro Dios. El tema, mis hermanos, que vamos a considerar es un tema que lleva por título Ser frutos dignos. Y esto, mis hermanos, me pareció bueno tocarlo, pues obviamente esto tiene relación con el tema que tocábamos hace 8 días con respecto a la consolación. Y veíamos que conforme a la segunda de los Corintios, en su capítulo 1, nos dice lo siguiente, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Perdón si voy rápido. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Y dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Entonces, aquí el apóstol Pablo pues está enfatizando que si hemos sido consolados es para que de la misma manera actuemos con aquellos que necesitan consuelo. Y veíamos que dar el consuelo, mis hermanos, va en diferentes sentidos. Cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando alguna tristeza, alguna aflicción, cuando estamos pasando algún problema, obviamente al final veíamos algunos textos como el apóstol Pablo mencionaba que con la ayuda y la participación de algunos hermanos en la obra, él recibía grande consolación. Entonces vemos que nosotros ayudemos a nuestros hermanos a llevar a cabo alguna obra o que están en alguna situación difícil. Eso también es una consolación. Cuando les ayudamos, con la ayuda indudablemente de nuestro Dios también, a resolver estos problemas o cubrir ciertas necesidades. Y a través de ello también se ven esta consolación. Y dirán, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? Obviamente con este tema de ser frutos dignos. Porque obviamente, mis hermanos, de cada uno de nosotros se deben de desprender frutos, ¿sí? Sabemos que inicialmente, cuando se habla de ser frutos dignos, es citando lo que Juan el Bautista le hablaba a todos aquellos que se allegaban al bautismo. Dice el libro de Mateo capítulo 3. Versículo 1. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí cabe resaltar algo, mis hermanos. Vean cómo Juan el Bautista viene iniciando con este clamor, diciendo, arrepentíos.
que el reino de los cielos se ha acercado. Hay personas que sin entender el contexto de donde se presentan todo ello, eh, tuercen las escrituras, porque hablan de un arrepentimiento sin considerar obviamente los mandamientos de nuestro Dios, o desechando posteriormente los mandamientos de nuestro Dios una vez que ellos, entre comillas, son participantes de la gracia. Pero cuando tratamos estos textos donde dice arrepentíos, uno podría preguntarse, ¿arrepentíos de qué? ¿Y por qué debo arrepentirme? Obviamente este arrepentimiento se va a desprender de un examen, de examinarnos conforme a qué, a la palabra de nuestro Dios. ¿Pero en dónde? Pues obviamente sabemos que, como nos dice el libro de Job, pésenme Jehová en balanzas de justicia. Entonces, cuando el apóstol, cuando Juan el Bautista está predicando este arrepentimiento, se está dirigiendo a un pueblo que obviamente tiene conocimiento acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, esta expresión de arrepentidos o este llamado no era algo que el pueblo no conociera, sino en que entendía en qué sentido lo estaba presentando Juan el Bautista. Permítanme un momentito, mis hermanos. La señora Gloria de las Mayas, pues ya le mandé mensaje que estoy en una videollamada. Perdón, mis hermanos. Y bueno, entonces se entiende que ellos comprendían que el apóstol Juan el Bautista estaba ya haciendo ese llamado a que se examinaran conforme a la ley, a la palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso inicia con eso, arrepentidos, porque sabe que el foro, quienes les escuchan o a quien se están dirigiendo, entienden en qué se está basando este arrepentimiento, en ese examen que se deben de hacer conforme a la ley de nuestro Dios. Dice que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y esto volvemos a mencionarlo. Cuando habla de langostas, no se está refiriendo a esas langostas marinas que son así, son muy llamativas, de color rojo y bla, bla, que ya habíamos comentado. Estas tienen este color porque son pintadas, no es su color natural, pero bueno. Sino estos insectos, que son como saltamontes, son grandes, y que obviamente la misma escritura nos enseña que estos insectos podemos consumirlos. Algunos sí pondrán cara de fuchi, etcétera, pero sí son consumibles. Pero en fin, dice, y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos que aquí el apóstol Juan de Duri, dale, discúlpenme mis hermanos, Juan el Bautista llevaba a cabo este bautismo en el río Jordán. Y quienes se allegaban, como dice el texto, confesaban sus pecados. Obviamente, ¿qué pecados estarían confesando? Ay, discúlpame, señor, porque le hablé feo al vecino, o porque miré feo a una persona, como muchos hombres hoy en día, muchas congregaciones o pseudo religiones eh, eh, mencionan, ¿no? Es que todo aquello que sea malo, pero ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? Defínemelo. No, es todo aquello que nos guía el Espíritu para que hagamos lo bueno y que nos apartemos de lo malo, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y empiezan a hacer unos discursos que ni ellos mismos entienden. Cuando la palabra es muy clara, confesando sus pecados.
Y nosotros sabemos que conforme a la palabra, el pecado es la transgresión de los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues conociendo la ley, se examinaban y veían qué pecados habían cometido y sobre ellos se arrepentían. Y ese es un tema también interesante, porque el arrepentimiento no solamente es decir, bueno, no sé en qué te he ofendido, qué he hecho mal, por lo cual estás enojado conmigo o estás enojada, pero tú perdóname, estoy arrepentido de lo que haya hecho. Pues no tienes ni idea de lo que hiciste, cómo es que te estás arrepintiendo. Entonces también eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando dice que venían y se bautizaban confesando sus pecados. Pero solo decir, bueno, yo pequé esto y pequé lo otro y reconocerlo, eso eso implica un arrepentimiento. Habría que examinarlo, pero por eso dice versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíasle, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice que deben ser frutos dignos de arrepentimiento. Refiriéndose, mis hermanos, que ellos debían experimentar este arrepentimiento. No era solamente así, yo pequé y listo. Era mostrar un arrepentimiento. El ya no volver o considerar o estar claro en de no voy a volver a repetir esta falta delante del Señor. Pero ¿por qué se lo dice Juan a estos hombres, a los fariseos y saduceos, que eran maestros de la ley, conocedores y los guías del pueblo? Porque en realidad no había en ellos arrepentimiento. Y que cuando ellos se acercaban a este bautismo de Juan, a esta inmersión, a este lavamiento, mis hermanos, que ellos así lo entendían o lo miran de esta forma, pues era un ritual más, un rito más para santificarse y presentarse como justos delante del pueblo, porque también hay que entender esto. Dice que salían todos aquellos de Jerusalén y de Judea, pero es solamente a quien increpa Juan, a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque realmente no iban por querer experimentar o realmente mostrar este arrepentimiento, sino era una forma más para mostrarse justos delante del pueblo. No, pues nosotros siendo sus maestros, siendo los dirigentes, pues ahora sí que así como que decía, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Tenemos también nosotros que mostrar esa justicia, según ellos, y obviamente por eso también acudían al bautismo, como un ritual más, como una manera de mostrarse más justos delante de los hombres. Entonces no lo hacían realmente con este arrepentimiento, sino solamente para presentarse blanqueados delante de los hombres. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice sepulcros blanqueados. Miraban solo por ellos, no realmente se ejercitaban para el bien del pueblo. ¿Y por qué lo menciono de esta forma, mis hermanos? Porque el servicio que nosotros tenemos, o al cual el Señor nos ha llamado, no es para buscar nuestro propio beneficio, sino buscar el beneficio de nuestro hermano, de nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces ese ejercicio siempre debe estar también encaminado para poder exhortar o enseñar a nuestros hermanos a todas estas cosas. Por eso Juan increpaba a estos fariseos. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos, a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí vemos también otros elementos que menciona Juan. Dice, la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí Juan
al mencionar los árboles, nos deberíamos nosotros preguntarnos, ¿por qué Juan está hablando de los árboles? Si está hablándoles a los hombres que hagan frutos, o sean frutos dignos de arrepentimiento. Ah, aquí Juan está comparando o está presentando esta, esta, esta manera de hablar para referirse a los mismos hombres. Dice este mismo libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, y guardaos, Mateo 7:15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Entonces, cuando está hablando aquí Mateo sobre los falsos profetas, recordemos que el título de profeta no solamente se refiere a aquel que está hablando de eventos que ocurrirán a futuro, sino también se está refiriendo a aquel que viene hablando en nombre de Dios, con una autoridad que trae un mensaje o está haciendo un llamado al pueblo bajo la autoridad que le ha sido dada por Dios, ¿sí? No necesariamente el profeta es aquel que va a referir cosas que vienen a futuro, sino es el profeta que viene haciendo un llamado al pueblo. Así podemos ver a los profetas cuando les decían también, volveos de vuestro mal camino, porque si no el Señor los castigará. Y no es porque fuera algo nuevo lo que hablara el profeta, en decir, bueno, el Señor los va a castigar, no, sino porque como desde el libro de Deuteronomio, Moisés se lo recordaba al pueblo. Si vosotros no permanecen en este camino, si no guardan los mandamientos del Señor, pues vendrá sobre de ustedes mortandad, persecución, etcétera, y entonces el Señor los castigará. Entonces el profeta está también haciendo uso de estas mismas palabras, porque los profetas no hablarían tampoco cosas que no hayan sido ya habladas por el Señor y que estuvieran también, obviamente, de manera escrita en ese sentido. Por lo tanto, dice, y guardaos de los falsos profetas. Entonces se está refiriendo también a todos aquellos que vienen hablando o que hablan con cierta autoridad, ¿sí? Y entre ellos, mis hermanos, pues están estos fariseos, están estos saduceos y indudablemente los escribas. Hay un pasaje que ahorita me saltó a la mente. Déjenme ver, está en este mismo libro de Mateo. Ah, es este mismo pasaje, pero versículos más adelante, con razón me sonaba. Dice, ahorita lo vamos a ver. O vamos a leerlo para que se entienda. Es el versículo 28. Y ahorita regresamos a los versículos anteriores. Pero nada más para resaltar acerca de esta autoridad que yo les mencionaba, y que cuando habla de esos falsos profetas no se está refiriendo a aquellos que estuvieran anunciando cosas que vendrían a futuro, sino de los que ya estaban en el pueblo o de estos que decían que tenían autoridad y que enseñaban al pueblo, según enseñaban el consejo de Dios. Dice el versículo 28, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí obviamente está comparando a los escribas, pero que este que hablabas sí tenía autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro Señor Jesucristo les enseñaba con claridad y con profundidad lo que hablan las Escrituras, y obviamente esto se desprende de lo que vamos a seguir leyendo a partir del versículo 15. Entonces, ¿se entiende? Cuando habla de los falsos profetas, no se está refiriendo solamente a aquellos que traían ese anuncio a cosas futuras,
sino de aquellos que estaban en medio del pueblo, que hablaban con esta autoridad, fariseos, saduceos, escribas, y que obviamente hablaban sus doctrinas, no hablaban realmente la palabra de nuestro Dios. Este mismo libro de Mateo, capítulo 15, lo reitera: y vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras costumbres, porque enseñan doctrina de mandamientos de hombres, y con eso invalidan la ley. Entonces, con más calma, ustedes lean Mateo capítulo 15. Entonces, por eso les dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Nuevamente haciendo mención que cuando estos fariseos se presentaban como justos, como piadosos, como queriendo ayudar al pueblo, pero en realidad buscaban una ganancia propia, ¿sí? Y estos tenían obviamente su pago cuando el pueblo les reconocía o los exaltaba y les hablaba de esta manera a estos hombres, ¿no? En ello tenían ya su pago. Dice versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Y entonces cuando dice por sus frutos los conoceréis, está de igual manera hablando Mateo, de la misma manera en que se estaba expresando Juan el Bautista. Entonces está hablando que estos hombres son como esos árboles que dan frutos. Dice: cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Qué está aquí mencionando Mateo? Tú puedes obtener uvas de los espinos, el espino no da uvas. ¿Qué es lo que te va a dar realmente los espinos? Pues los cardos, como se menciona en el libro del Génesis, cuando se le dice al hombre: y pues ahora cuando tú trabajes la tierra, pues esto es lo que obtendrás como fruto, ¿no? Dice: o higos de los abrojos. Y vean cómo lo que está aquí hablando también Mateo es realmente frutos de plantas que no dan frutos, o de especies de árboles que no dan frutos. ¿Qué es un abrojo? Pues si le investigan, le digo a mi hija, mis hermanos, vayan a pensar que lo digo en general. Planta espinosa de la familia de las cincofulaceas, perjudicial para los sembrados. Hierba mala, ¿cómo no? ¿Mandé? Hierba mala. Sí, pero vamos a buscar una imagen. Son estas. Son estas y hay otras. Son varias especies. Voy. ¿Cómo puedo compartir la imagen? A ver, espérenme, de aquí dice presentar ahora, pero ¿qué presento? Ventana. Toda la pantalla. A ver, ventana. Ok, ya. Aquí está. Como están secas. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Voy a quitar esto de aquí. Estos son los abrojos. Digo, y son de diferentes especies. Aquí hay otra. Y ese es otro. Estos no dan fruto. Pero estos abrojos están cubiertos de espinas. De manera similar también, los espinos que está mencionando el libro de Mateo. Bien, espero que lo hayan podido ver. Ven entonces que aquí Mateo dice: no puedes obtener frutos de aquello de lo que no da fruto. No puedes obtener uvas de las cuales se obtiene la buena vid, y no puedes tampoco obtener higos buenos, y ni siquiera higos de lo que no da higos, sino al contrario, lo que da como fruto, lo que en él se ve, son todos estos espinos, más bien causan dolor.
causan un daño. Entonces estos falsos profetas en realidad no hacían un bien para el pueblo, sino les estaban causando un daño. Por eso dice, así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. ¿Sí? Entonces, de estos no se pueden obtener de ninguna manera ningún tipo de fruto porque no dan fruto. ¿Sí? Dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Se van a desprender de ellos algunos frutos, sí, pero no van a ser frutos que realmente sean benéficos. Se van a desprender de ellos obras o acciones que no van a ser benéficos para el pueblo o para de aquellos que se alleguen a ellos. ¿Se está entendiendo? Por eso dice, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te vas a dar cuenta si es realmente un buen árbol o un mal árbol? Y que se está reiterando cómo se está comparando a los hombres como árboles, lo vas a ver a través de sus frutos. ¿Y cuáles son estos frutos, mis hermanos? El primero, es si realmente ha mostrado un arrepentimiento. Y cuando hablamos de un arrepentimiento es un cambio radical. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor. Perdón si voy rápido. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y si les está hablando de dureza de corazón a los gentiles, qué decía el profeta Isaías acerca de Israel? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí y tiene un corazón de piedra. Y también lo menciona el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Y el Señor les dará otro corazón, ya no uno de piedra, sino uno de carne. Entonces, si el gentil tenía dureza, imagínense también al judío. Dice, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. La verdadera enseñanza, la correcta enseñanza, ¿en quién está? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso les leía en Mateo 7, porque nuestro Señor Jesucristo al hablar manifestaba autoridad. Porque era elocuente en su hablar, y no solo en su hablar, sino también en sus hechos. Porque él hablaba y también lo acompañaba con obras. Y por sus frutos los conoceréis. Se percataban quién era aquel que estaba delante de ellos hablándoles. Bueno, continuemos. Versículo 22. Si habéis aprendido de Jesús, si habéis aprendido la verdad, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros con el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre,
que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Una justicia y una santidad de verdad. Porque ¿cómo se presentaban los fariseos? Como hombres justos. Pero sus obras realmente eran justas. Bajo su justicia, bajo su criterio, bajo sus prudencias, ellos eran justos. Mas no era la justicia de Dios la que se manifestaba en ellos. Por eso aquí lo está resaltando el apóstol Pablo. Conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno. Entonces aquí nos muestra un cambio completamente. Aquel que se ha arrepentido, ya entendí, sí, la ley me dice que no robe. Señor, me arrepiento, no volveré a robar. Por eso dice el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Y aquí algo muy interesante. Algo muy interesante y a lo mejor quien me entenderá mejor es mi hermano Gerardo. Cómo se vuelve a recaer en algo que yo también lo admito, mis hermanos, tenía un error, pero gracias a mis hermanos, a todos ustedes, me hicieron entender mi muy grave entendimiento en algunas cosas. Que hoy hay quienes siguen predicando, no, es que tú tienes que deshacerte de tus lujos, no puedes tener ese carro carísimo, mejor cómprate el carro austero para que tengas con lo que te sobra de la diferencia del precio, darle de comer a los pobres, darle a tu vecino y ayudarte y casi quítate el bocado de la boca y dáselo. Señalando y criticando erróneamente las bendiciones que el Señor le ha dado al pueblo, que si el Señor te enriquece, pues es por una bendición del Señor. Y obviamente, como dice la Escritura, dice el Señor que disfrutes el fruto de tu trabajo, porque esa también es una bendición del Señor. Pero hay quienes no entienden y quieren llegar a un punto de situación en donde todos sean pobres. Y aquí, ¿qué dice? Obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Entonces trabaja para que tengas que dar. Si el Señor bendice la obra de tus manos, te permite tener riqueza con la cual puedes ayudar a tu hermano, adelante. Que ahora, riqueza, mis hermanos, no es decir, bueno, me puedo comprar un Rolex o me puedo comprar joyas y todo, no. Riqueza en donde tengo abundancia, en donde comemos, donde comen 2 o 3, pueden comer 4 y 5, hermanos, administremos y comemos y compartimos. ¿Se entiende? Pero no cayendo en ese grave error, mis hermanos, de estar señalando el tener estas riquezas o el que el Señor bendiga a la obra de nuestras manos es un error, porque inclusive estos, no me atreví yo a tanto, pero estos sí se atreven a decir, esto es pecado. Tener un carro de lujo, eso es pecado, mientras tu hermano se está muriendo de hambre. Haciendo señalamientos que ni al caso, mis hermanos. Pero en fin, cierro ahorita aquí el corchete, ya no me desvío, pero dice, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Cómo le voy a poder ayudar a mi hermano si yo estoy en la misma situación? No puedo hacerlo. Pero quiero resaltar este punto donde el Señor me va a proveer para que yo también a su momento pueda proveer a mi hermano. También me hacían ver mis hermanos en otra ocasión, bueno, el Señor a lo mejor te da más medios para que tú puedas crecer en conocimiento, puedas adquirir alguna literatura que enriquezca tu conocimiento y pueda ser más útil para los hermanos y compartir el conocimiento, etcétera. Hay mil maneras de poder ayudar a nuestros hermanos, no solamente de forma monetaria,
etcétera, sino también a través de la palabra, el conocimiento que el Señor nos da. Pero vean, dice, para dar al que padeciere necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, todo enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Entonces este cambio, ya no habrá amargura en nosotros, ya no habrá enojos, bueno, en el sentido de, no en esa constancia en donde siempre estábamos enojados, siempre amargados o con ira, no. Llegará un momento en lo mejor donde sí tendremos algún roce, algún problema, algún enfado, pero bueno, dice la escritura que no se ponga el sol, sino antes reconcíliate con tu hermano. Dirimir esas diferencias. Dice, voces y maledicencia sea quitada de vosotros. Y eso también tenemos nosotros que examinarnos y hacer ese cambio, mis hermanos, ese arrepentimiento en cada uno de nosotros. Dice, antes sed los unos con los otros, fíjense, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y esto es también parte de los frutos, ¿sí? Que se deben de ver en cada uno de nosotros. Y aquí nos está adelantando un poco el apóstol Pablo, benignos, misericordiosos. Entonces, esto es obviamente el cambio que se debe de manifestar en aquel que realmente se ha arrepentido, mis hermanos. Dice mi hermano Jesús, franciscano. Pues sí, algo así, mi hermano. Pero bueno, gracias a mis hermanos que en sus correcciones, en sus aportaciones, pues me hicieron corregir ese mal discurso que yo tenía. Pero bueno, vamos también al libro de los Romanos, capítulo 2, porque uno dirá, bueno, eso es para los gentiles, pero también le toca al judío, también le toca a aquel pueblo que también le fueron dadas esas palabras para que también de él sacara frutos, y ya adelantándonos un poco. Dice capítulo 2 del libro de los Romanos, versículo 17. Romanos 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. ¿Quiénes eran estos? Fariseos, saduceos, los escribas, y no faltaba también cualquier otro del pueblo, siguiendo las enseñanzas de estos hombres. Dice, y sabes su voluntad, versículo 18, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. ¿Qué señalamiento le está haciendo Pablo a los judíos? Tú que te jactas de ser el guardador de la palabra, de ser la luz entre las gentes, eres realmente oscuridad, porque transgredes toda la ley. Por eso Juan el Bautista también decía, hipócritas, víboras, ¿quién les enseñó a huir? Porque no se manifestaban realmente ese fruto, el primer fruto, que es ese arrepentimiento en donde nos retractamos en el sentido de que nos
nos arrepentimos de todas estas obras. De esto hablaban también los fariseos, de esto hablaban los falsos profetas, pero ¿acompañaban su hablar con esas acciones? No. Por eso decía, y tocábamos el Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Realmente daban esos frutos dignos de arrepentimiento? No. Por eso fue necesario en múltiples ocasiones mandar a siervos del Señor a que le hicieran ver al pueblo su error y se corrigieran, más no escucharon. Fueron duros. Y en vez de oír a aquellos siervos que eran enviados, pues bueno, sabemos lo que hacían con ellos. Pero bueno, dice este mismo, nuevamente regresando a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. En su versículo 33. Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y esto, indudablemente, mis hermanos, lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, no está sacándoselo de la manga. No está inventando nada, mis hermanos, sino está refiriéndose a lo que ya le había hablado el Señor al pueblo a través del profeta Isaías. ¿Se acuerdan? Dice Isaías capítulo 5, para ver que nuestro Señor Jesucristo no venía implementando cosas nuevas en el sentido, viene poniendo reglas nuevas, no, como muchos tratan de decir, era un rabino porque todo rabino implementaba takanots, nuevos cercos, nuevas ideas, interpretaciones. No, nuestro Señor Jesucristo no los venía haciendo de esa forma, sino citando la Escritura. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado, despredrególa y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. ¿No es lo mismo que estábamos leyendo ahorita en Mateo? Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. ¿No es lo mismo que estábamos leyendo? Pues nuestro Señor Jesucristo no está inventando. Nuestro Señor Jesucristo está citando las Escrituras. Cosas que el pueblo conocía. Y por eso cuando el libro de los Salmos también dice, y a ejemplos acomodaré mi oído, el Señor no les iba a hablar cosas que ellos no comprendieran, que no conocieran. Les está citando las Escrituras. Dice versículo 34 de Mateo 21, donde estamos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. ¿Qué es un labrador? No es un perro. Sí, no es luego que un perro. No, estamos hablando del contexto del texto. Si estamos hablando de una viña, estamos hablando de un lugar donde se ponen uvas, con relación a esto que es un labrador. Un labrador es el que rasca en la tierra para plantar, ¿no? Dice nuestra hermana Linda que un labrador es aquel que rasca en la tierra, aquel que rasca la tierra para poder plantar.
Sí, sí, obviamente ponen en Google que es un labrador, luego les va a poner una imagen de un perrito. También ocurre, pero dice otra definición. Labrador es quien labra la tierra. Este verbo refiere de arar y a realizar otros trabajos en la tierra para que ésta sea productiva y se pueda desarrollar cultivos. En ese sentido, un labrador es un campesino o un trabajador rural. Y como bien se dice aquí, no solamente su principal tarea sí es labrar, que es preparar el terreno. Ah, ¿y qué dice Isaías? Vuelvo a Isaías, no se me muevan. Yo voy a Isaías para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo, como aquel buen escriba de sus tesoros, saca cosas nuevas, pero nuevas para que pueda, nuevas en el sentido de resaltar o dar el énfasis que ya se estaba hablando, más el pueblo no había entendido. No es que no estuvieran ellos esto ahí, sino que el Señor en su declaración nos permite ahora ver lo que también ahí se encierra, porque si vuelvo a leerles Isaías 55, dice, tenía a mi amado en una viña recuesto lugar fértil, habíala cercado y despedrególa. Eso es arar. Arar es despedregar, es abrir el surco, picar en la tierra, nos vamos a encontrar con las piedras y voy a sacar las piedras y voy preparando el surco. ¿Se entiende cómo desde Isaías está hablando que hay alguien que está arando? Ah, entonces regresando a Mateo, ahora está haciendo ese énfasis de aquellos que estaban o debían haber trabajado esta tierra. Mateo 21:33 estábamos, versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. Ah, no dejó sola a que se cultivara sola, a que solita le surgieran los frutos, no, sino dejó a encargados para trabajar esa tierra. Envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ah, entonces el labrador también, como decía la definición, no solamente su trabajo es preparar el campo, el terreno, sino también trabajarlo, cultivarlo. Más los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron. Y al otro apedrearon. Pregunto, ¿solo en una ocasión aquel terreno trabajado solamente da fruto? No, sabemos que es cíclico. A su momento debe dar fruto después de un trabajo y después de un ciclo, ¿se entiende? Entonces, por eso dice que mandó a sus siervos, ¿sí? A unos hirieron, a otros mataron y a otros apedrearon. Diferentes acciones que tuvieron aquellos labradores contra aquellos siervos que fueron enviados. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos, ¿qué cosa? Su heredad. Estos labradores, que se entiende que son trabajadores, que están subordinados al dueño de la viña, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Se siguieron mirando como esos labradores o ahora se consideraban como los dueños? No, no, perdón, pero nosotros lo hemos trabajado. Esto ha sido mi esfuerzo. ¿Cómo? ¿Quién se ha levantado en las mañanas a aprender el continuo holocausto? ¿Quién se pone a leer la Torá y a la parashá de la semana, como hay esa práctica? No digo que esté mal, no la estoy hablando en sentido de crítica, sino en la costumbre que tenían, pero es decir,
¿Quién le ha dado el estudio de la parashá? ¿Quién ha tenido que explicarles, enseñarles y sacar el estudio? Esto es mío. Y ese es un gravísimo error, mis hermanos. Pero estos hombres se sentían los dueños. Y todavía más, mis hermanos, porque si hacemos un poco de memoria, ¿quiénes eran estos fariseos? Estos fariseos y saduceos eran descendientes de aquellos levitas que cuando el imperio griego helenizaba a todos aquellos pueblos que conquistaban, cuando quisieron se me fue la palabra, contaminar el templo poniendo un gimnasio, poniendo altares a otros dioses, estos hicieron una resistencia. Ahora sí que ahí surgirían los macabeos, la guerra de los macabeos. Hablando de aquellos levitas, de aquellos sacerdotes que se opusieron a esta helenización que se estaba dando en el pueblo, e hicieron resistencia y evitaron que fuera profanado el templo, y de ahí surgieron, y de ahí se levantaron hombres que pensando que habían hecho una gran hazaña, pues empezaron a codiciar la autoridad o ostentar una autoridad delante del pueblo. Y de ahí vienen los fariseos y vienen los saduceos, y que por esta razón se empezaron a sentir los dueños del pueblo. Y que el pueblo les debía, obviamente, esa obediencia a ellos. Por eso cuando aquí dice que cuando dice el padre, el dueño de la viña, enviaré a mi hijo y tendrán respeto de él, no. Porque esto está indudablemente hablando de todos los profetas, de todos aquellos hombres que nos hablan las escrituras, que fueron enviados para decirle al pueblo, arrepiéntanse, corríjanse, vuélvanse de su mal camino. Y obviamente hablando del Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que también que hicieron, también lo apedrearon y le buscaban para matarlo, como aquí obviamente también lo menciona esta lectura de Mateo. Este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a obrar, obviamente, el Señor de la viña? Los va a quitar de su tierra, les va a quitar esa tierra, esa viña, y se la dará a otros para que le paguen su fruto. Para que den fruto. Cosa que no había ocurrido así con esos fariseos para con el pueblo. Dice versículo 42, dícele Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en vuestros ojos, en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Vosotros, ¿quién es? ¿Quiénes son, mis hermanos, estos vosotros? Si seguimos la línea de la lectura. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? El pueblo, sí, los judíos, pero ¿quiénes judíos en particular? Sí, los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Los judíos, los que no creyeron en Cristo. Los fariseos. Bueno. Eso no te se han adjudicado todos. ¿Sí? Ellos se creían los dueños. Ellos dirigían al pueblo. Ellos establecían lo que tenía que hacer el pueblo bajo sus propias interpretaciones, y no había otra interpretación más que la de ellos. Y por eso cuando viene nuestro Señor Jesucristo
y empieza a declarar todas estas cosas, ¿cómo lo vieron estos hombres? También se maravillaron o dijeron, no, pues este nos va a quitar la chamba. Porque ¿qué veían? ¿Qué veían? Que el pueblo lo escuchaban más a él. Por eso les leía Mateo. No, este habla con autoridad y no como los escribas que estaban reconociendo en Cristo. Este es el hijo, este es el dueño, este es el hijo del dueño de la viña. Este es el heredero. Más no solamente el pueblo en general, sino también esos saduceos y fariseos que buscaban cómo prenderle. ¿Por qué? Porque si le aceptaban que este era el hijo de Dios, ¿qué iba a hacer el pueblo? Hacerlos ellos a un lado y solo seguir a Cristo. ¿Y qué iba a pasar con la gloria que ellos tenían? La perderían. Entonces aquí cuando está hablando que el reino de Dios será quitado de vosotros, no se lo está diciendo en general al pueblo, sino en particular a estos. Y será dado a gente que haga frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero, ¿quiénes son estos otros a los cuales se le dará para que hagan fruto de él? ¿Quiénes serán estos? Váyanle pensando, mis hermanos. Y oyendo los príncipes, y fíjense cómo la lectura lo confirma, y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de quiénes. Entonces no había que ir muy lejos, la misma lectura nos dice, no está hablando de todo el pueblo, está hablando en particular de los fariseos y de los príncipes de los sacerdotes, que no hicieron su trabajo como debían hacerlo. No obtuvieron frutos, y aún no obteniendo frutos, se sentían los dueños de la viña. Esos van a ser quitados y se les dará a otros para que hagan estos frutos. ¿Quiénes son esos otros? Primeramente, sus apóstoles, doctores, etcétera, como nos dice el libro de Efesios, y sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lleva la buena simiente, y lleva estas buenas nuevas, y da consolación. ¿Se entiende? Por eso decía, esto tiene relación, mis hermanos. Porque así como hemos sido consolados, nosotros también debemos consolar, hablar estas buenas nuevas. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué me voy a arrepentir? Pues mira, así habla la Escritura. Si te arrepientes, el Señor te va a incorporar a su viña y va a hacer frutos de ti. Dice la segunda de los Corintios, capítulo 9. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y esto en el caso que pensáramos que estos hombres hubieran sembrado algo. Sembraron sus doctrinas y obtuvieron sí un resultado, un fruto, mas no era el fruto que se esperaba conforme al consejo de nuestro Dios. Pero bueno, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Entonces el dueño de la viña, porque el dueño es el Padre, dice que nos da abundantemente a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Entonces el Señor no nos da escasamente, nos da con abundancia. Por eso
Con esto empezaba el apóstol Pablo. El que siembra escasamente, escasamente segará. Ah, pero el dueño de la viña no quiere cosechar escasamente, quiere con abundancia. No, pero dirán algunos, no, es que tener abundancia, eso es pecado, haciendo alusión a ese al mal entendimiento, pero no. Obviamente el Señor quiere obtener su rédito con grande ganancia. Por eso es nuestro Dios, no nos va a dar escasamente, sino con abundancia en todas las cosas. Y en todas las cosas, sabiduría, bondad, benignidad, mansedumbre, etcétera. Todo lo necesario para poder llevar una buena obra, para que abundemos con todas estas cosas en toda buena obra. En sabiduría, para que podamos enseñar, para que podamos transmitir. El que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Demándela a Dios y Él nos dará abundantemente. El que tocare y pida, se le dará. ¿No digo Cristo? Entonces, el Señor nos va a dar abundantemente en todo para poder realmente dar fruto en abundancia. Versículo 9. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer. Y aquí obviamente el apóstol Pablo está hablando. Para aquellos que están sembrando, te va a dar una simiente si tú estás llevando a cabo esa labor de sembrar. ¿Y cuál es la simiente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa simiente que le dará al que siembra? Hablando de sus siervos. ¿Cuál es la simiente? Nosotros somos la simiente. San Lucas 8:11. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ya estamos tan acostumbrados a siempre referirnos a Mateo 13, que pasamos por alto, que también en los otros evangelios está también narrándose las parábolas. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Gracias, mi hermana Judith. Regresando entonces a 2 de los Corintios, capítulo 9, donde estábamos hace un rato, la pregunta que les hacía, versículo 10. Y el que da simiente al que siembra. ¿Qué le está dando para sembrar? Simiente. También dará pan para comer. Se está refiriendo a sus siervos, a los siervos del Señor que trabajan, que están sembrando la buena simiente, también dará pan para comer, o sea, no los va a desproveer. Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Y cuando habla de vuestra justicia, mis hermanos, se está refiriendo al cumplimiento de los mandamientos. Y uno de estos, mis hermanos, que tiene relación y que a veces uno pensara que el ayudar al desvalido, que ayudar a aquel que tiene alguna necesidad, pues es una buena obra, ¿no? Y que surge así de nuestro pechito, pero no, también eso es un cumplimiento de la ley. Dice Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7. Porque lo que Santiago también cita, que cuando vienes a tu hermano desnudo, que necesita algo, dale lo que es menester, lo que literalmente en ese momento necesita. Y no es que esté inventando algo también Santiago. Sí, sino que tanto Pablo como Santiago están citando la ley. Deuteronomio 15, 7. Cuando hubiere en ti menesteroso. ¿Quién es un menesteroso? Aquel que tiene necesidad.
de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. Espérenme que esto me oculta una frase. Aquí está. No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente. Y cuando dice liberalmente, es dale todo lo que necesite. No le pongas restricción. No seas tacaño. Dice, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Dice, brincándonos al versículo 10, sin falta le darás. Fíjense, sin falta le darás. Por eso Santiago también dice, cuando venga tu hermano y tenga necesidad de algo, dale. No puedes dejar que se vaya sin nada. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano. Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Y eso es de lo que está hablando también Segunda de los Corintios capítulo 9, cuando dice, aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué justicia y por qué citar el mandamiento, mis hermanos? Porque cuando cuidares de poner por obra todos estos mandamientos, tendréis, ¿qué cosa? Ya les cité el texto, mis hermanos, nada más es que termine la frase. ¿Cómo? Cuando cuidares de poner por obra todos estos mandamientos, entonces tendréis. Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos. Sí. Ah, no. Sí, Sí. sí, Deuteronomio 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, cuando Pablo está hablando que aumentará vuestra justicia, no es lo que lo que a nosotros se nos ocurra, que esto pudiera ser justo. No, tenemos el fundamento. Los mandamientos te doy en abundancia, te voy a dar todas las cosas que te bastan y que tengas en abundancia para que también puedas ayudar a tu hermano. ¿Se está entendiendo? Esos también son frutos que se manifiestan en nosotros, estas obras, esas buenas obras, pero de justicia. ¿Se está entendiendo? Para que así como vosotros sois consolados, también deis consolación. No solamente una consolación de palabra, sino también una consolación de hechos, una consolación también de obra. Y por eso les citaba en un principio, Pablo, el sábado pasado mencionábamos cómo hablaba de algunos hermanos que lo acompañaron en la obra y cubrieron sus necesidades, y en ello él obtuvo gran consolación. Por lo tanto, nosotros también, cuando obramos de esta misma manera para con nuestros hermanos, manifestando estos frutos de justicia, dando lo que necesitan, también estamos dando consolación, seguimos extendiendo esa consolación que Dios ha puesto en nosotros. Esos frutos que se deben manifestar en nosotros. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Y que esos frutos indudablemente se empiezan a manifestar porque el Señor nos da todo lo necesario para que nosotros demos fruto. Por eso dice que da simiente al que siembra. Dice versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros, hacimiento de gracias a Dios. Porque todo debemos agradecerlo a Dios. Resaltando que si algo podemos hacer es porque Dios obra en nosotros. Y eso Pablo lo decía, si yo he trabajado más que todos los hermanos, no es por mí, sino porque la gracia de Dios fue conmigo. Porque el Señor
me puso de su espíritu, me dio de su gracia para hacer en abundancia todas estas cosas. ¿Se entiende? Y aquí con nacimiento de gracias, agradeciendo al Señor que haga eso a través de nosotros. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Para que de nosotros se puedan desprender esos frutos, resaltando todavía más lo que leíamos. El labrador trabaja su viña para obtener sus frutos. No es que la viña de sola de frutos, está el trabajo de un labrador. Y por eso les dijo, les quitaré el reino a ustedes porque ustedes no la trabajaron, no hicieron frutos. Antes fueron impedimento, pero bueno. Dice ahora también Filipenses capítulo 1. Y con eso vamos terminando mi participación de esta recepción y vamos a continuar, mis hermanos, por la parte clara, indudablemente. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean cómo dice, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces esta perfección que vamos a alcanzar no es una perfección que alcancemos por nuestras propias fuerzas, sino aquel que comenzó esta buena obra, nos llevará a esta perfección. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. De una manera profunda, pero de Jesucristo, en Jesucristo. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más. Pero ese amor fraternal, que ese amor también está fundamentado, y como lo leíamos, en cumplimiento de los mandamientos. Y en misericordia, y como otros elementos más que vamos a ver más adelante. Dice, como os amó a todos vosotros, vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Estos frutos de justicia, indudablemente frutos alineados al consejo de Dios. ¿Sí? Y como veíamos, y como se leía en alguna ocasión, nos explicaban más en ciencia y en todo conocimiento. La ciencia en cómo voy a aplicarlo. El Señor nos va a dar discernimiento en cómo aplicar su palabra para que dé fruto. A través de estos frutos de justicia, aún se desprenderán más frutos. Ya no solamente en nosotros, sino en aquellos que reciben estas obras de justicia y este mismo consejo, este mismo evangelio, para que también den frutos. Así como nosotros fuimos consolados, nos dio lo que era menester para que, teniendo ya cubiertas todas estas necesidades, pudiésemos dar frutos. Entonces nosotros también ahora damos esta consolación para que aquellos que reciben esta consolación también den frutos. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, aún nos falta considerar algunos aspectos, mis hermanos, de esto. Vamos a continuar indudablemente por la parte clara de este día de reposo. Y vamos a continuar con este tema.